nuevamente el doctor Berbere Delgado, soy director de la publicación de temas de Derecho de Familia, Asociaciones y Bioética, y vengo a presentar los trabajos que van a salir en la revista del mes de abril. El primero de ellos es la gestión del patrimonio de la persona menor de edad, de Melina Maluf Martínez. Es un trabajo básicamente que se trata de un análisis exhaustivo sobre la función de los progenitores como gestionadores de los bienes de los hijos que integran el patrimonio de ellos, ¿no? Hace un análisis de los actos emergentes de la facultad que tienen los progenitores, específicamente en aquellos de administración, de disposición y de conservación de tales bienes. Y analiza también deberes que deben realizar los progenitores frente a sus hijos en función a este deber de mantener informado a los hijos en cuanto a los actos jurídicos a celebrarse sobre esos bienes. Y se manifiestan en qué casos, también analiza en qué casos y cuándo debe informarse. Analiza también los actos permitidos y los actos prohibidos incorporados en el Código Civil y Comercial y las facultades del menor sobre sus bienes en consideración a los nuevos paradigmas que hacen a la capacidad progresiva. Otro tema es la violencia económica y patrimonial. Acá lo realiza la doctora Daniela Leticia Manteiga, que es docente destacada en mi cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Analiza la violencia económica en el marco de las relaciones de pareja desde la perspectiva de género. Hace una vinculación con otras instituciones y establece antecedentes culturales e históricos, una mirada más holística en cuanto a la problemática. Formula un estudio en el marco de la legislación convencional que impacta en nuestra legislación interna, que debe adecuar y debe formular las normativas pertinentes en cuanto a esta problemática. Incorpora algo muy interesante también, que incorpora estadísticas y encuestas realizadas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia en cuanto a los porcentajes de incumplimiento y en cuanto a el impacto que provoca en la mujer, no solamente en la mujer, sino también en los hijos, ¿no? En los niños. El otro tema tratado es un tema muy interesante se hace una reflexión, inicia con una manifestación que dice: errar es humano. Es un trabajo realizado por la doctora Fabiana Quaini. Es muy interesante porque trata de un tema muy actual, un tema de discusión muy actual en cuanto al error, en cuanto a la transferencia de un embrión con material genético masculino y ovodonación a otra pareja que prestó el consentimiento para someterse a las técnicas de reproducción humana asistida, lo que es la voluntad procreacional, con material genético propio. Esto lo detecta, o se detecta en este caso por el padre, en función al material genético, en función a un análisis de sangre que no era compatible con ninguno de los aportantes del material genético. Es decir, eso desvirtuaba de manera categórica que ese bebé nacido de esta pareja sean los padres biológicos o los progenitores biológicos aportantes del elemento fecundante. Y hace también un análisis interesante en cuanto a los antecedentes de esta problemática. No es que ha pasado en la Argentina, se conoce ahora este tema, pero también tenemos casos, por ejemplo, en California, el caso Cardinales, de una pareja oriental que tiene dos nenas que no tenían rasgos orientales. Decidieron entregarlas a la pareja biológica que pertenecía a estas dos niñitas, ¿no? También en Massachusetts, un test genético prenatal, antes del nacimiento, se determina que no son los progenitores, no son los padres. Lo que hacen esto, que antes del nacimiento, o sea, a los 6 meses, deciden abortar el bebé.
En Ohio también ha existido errores, pero ya a nivel cuantitativo, ¿no? O sea, con más de 100 embriones fueron erróneamente transferidos y bueno, en ese estado hubo una demanda colectiva de más de 15 millones de dólares, ¿no? O sea, no es gratuito estos errores. Otro tema que trata también, pero ya en una mirada más axiológica, que establece un interrogante. ¿De quién soy hijo?, dice. ¿Y quiénes son mis padres? Ese es el título del trabajo, muy interesante, de Miriam Magdalena Sanders Bruletti. Es como mencionaba, es un análisis axiológico, valorativo de las circunstancias e impacto de la mala manipulación en cuanto a la transferencia de embriones a partir de las técnicas de reproducción humana asistida. Es muy interesante. Ella tiene su propia concepción y establece pautas muy subjetivas, acordes a lo que uno piensa o no, pero muy interesante en cuanto al trabajo desde un punto de vista valorativo, ¿no? Otro tema también muy interesante, que es el paradigma del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a las fuentes de filiación en el derecho argentino. Eso es trabajado por las doctoras María Pía Avellaneda y Estefanía Pereira. Bueno, este es un tema, un análisis muy profundo también de un fallo, que no solamente el análisis del fallo, es el fallo KDB y otros sobre información sumaria, con la pretensión de la triple filiación, que fue publicado, que todos conocemos, y analiza las determinadas instancias en cuanto a primera instancia, que declara la inconstitucionalidad del artículo 558, analiza la fundamentación del fallo, después también los dictámenes o el dictamen de la defensora de menores incapaces, donde pone acento en el artículo 578, que establece que no puede existir más de dos filiaciones. Nuestro sistema como fuente filial se asienta en un modelo filial binario exclusivamente, y eso es lo que establece en este dictamen. Y es el único esquema vincular expresado en el 558, por eso es que en el fallo de primera instancia, desoyendo el dictamen, establece la inconstitucionalidad y propicia en ese fallo la inscripción de los tres progenitores, es decir, eran dos parejas, una pareja de dos masculinos y dos hombres, con una señorita que quería tener un hijo, que se vincula, y los tres expresan su voluntad procreacional sometiéndose a las técnicas de reproducción humana asistida. Ella aporta el óvulo y uno de la pareja de varones aporta el espermatozoide. Hay distintas soluciones y es el interesante análisis, y como corolario, ¿no?, establece los interrogantes o las preguntas: el orden público versus la autonomía personal y o familiar, y artículo 19 de la Constitución Nacional versus el artículo 558 del Código Civil y Comercial. También tenemos, por último, un trabajo muy interesante. Bueno, lo realiza la doctora Gabriela Iturbide, que todos conocemos, profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, es camarista en la sala, en la Cámara Civil, y es muy conocida, muy respetada por sus fallos y por su trabajo académico y doctrinario, ¿no? Hace, en cuanto a la responsabilidad, un trabajo en cuanto a la responsabilidad internacional del Estado argentino por violencia obstétrica. El emblemático caso, que es el que ella trabaja, de Benítez Arce contra, o sea, Benítez Arce y otros contra el Estado argentino, que fue dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre del año 2022, o sea que hace muy poco.
Y esto de los problemas obstétricos, la atención obstétrica, es un tema ya de gran impacto y que estamos trabajando todos aquellos que estamos en bioética, ¿no? Y en salud. Ahí en la violencia obstétrica y en la atención obstétrica, cuando es deficiente y cuando no existen políticas públicas que protejan esta circunstancia, se violan los derechos a la vida, a la integridad personal de la mujer, a la salud de la paciente, por no brindarle los tratamientos médicos que requiere como consecuencia de su embarazo, sin de alguna manera establecer las cuestiones de riesgo y brindarle algún tipo de alternativas. Es un fallo muy interesante de una señora que no es atendida en el embarazo y cuando va al parto, ya el bebé estaba muerto, no tiene la atención requerida y muere en el parto conjuntamente con ese bebé. Bueno, realmente es una publicación muy interesante y que aborda temas de actualidad, de profunda actualidad. Muchísimas gracias nuevamente y espero que puedan leerlos porque aporta a nuestra información jurídica, a nuestra formación jurídica y al trabajo que todos los días como abogados tenemos y como profesores, por supuesto. Muchísimas gracias.